Bueno, pues buenas tardes. Espero que hayáis descansado en las merecidas vacaciones y ya estamos aquí para emprender el camino del tercer trimestre que nos queda por delante y yo creo que va a ser muy interesante. Y bueno, ya vamos a aterrizar en el tema de esta tarde, que como habéis visto le hemos titulado, le hemos puesto una pregunta. ¿Y si jugamos otra partida? Pues eso, vamos a ver si jugamos otra partida esta tarde de la mano de José Alberto Amador, que es un compañero de laboratorio que se unió a esta aventura desde el principio y que bueno, que tiene ahí un proyecto, varios proyectos que creemos que pueden ser interesantes y por eso pues le hemos pedido que los compartiera con nosotros. Yo voy a leer brevemente el currículum de José Alberto, porque bueno, creo que ahí aúna todas las piezas, ¿no?, claves para un docente de educación musical, porque él tiene una formación como músico importante, es profesor superior de guitarra, ha hecho también titulado profesional de guitarra flamenca y luego además pues tiene un máster sobre, a ver, lo tengo aquí, investigación musical. Es decir, va uniendo ahí todos los elementos que le permiten, además, haber participado o haber trabajado en diversos espacios educativos, no solamente el formal, sino también en el no formal. Y actualmente, pues, como sabéis, es profesor del IE en los Montes del Colmenar y allí coordina un proyecto de innovación que se llama Yo también tengo duende. Entonces, pues va a comentarnos esta tarde, va a compartir con nosotros el trabajo de todos estos años en relación a la gamificación en el aula y a ese proyecto más específico que él ha desarrollado. Así que yo solo tengo que darle las gracias por haber aceptado la invitación a contarnos su experiencia y este proyecto y te paso la palabra, José Alberto. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Gracias a vosotros por contar conmigo. Yo, como ya sabéis algunos, yo estoy de baja por paternidad hasta dentro de 10 días con mi maravillosa bebé y para mí esto es un soplo de aire fresco también. O sea, yo la quiero con locura, pero estoy encantado de venir aquí y compartir con vosotros un poco lo que he ido haciendo en todos mis años. Algunas experiencias son de años en escuelas de música, en conservatorios privados, cuando daba clases de guitarra, y otras que la he incorporado en lo que es el instituto, ¿no? Entonces, bueno, para que hagáis una idea, la propuesta un poco del día de hoy, aunque a lo mejor ya muchos lo sabéis, pero quería diferenciar un poco entre lo que es la gamificación, lo que es aprendizaje basado en juegos, un poco diferenciarlo, por qué debemos jugar en el aula, por qué usar el videojuego en el aula, no solo desde el punto de vista, me refiero educativo, de jugar y manipular, interactuar, sino también pues visualmente cómo podemos utilizarlo. Y luego pues ya hablaremos del videojuego que confeccioné pues con motivo del proyecto que ha comentado Almudena. Y nada, y jugaremos un ratito, me tenéis que ayudar. Que vaya a participar, sí. Sí, por lo menos, aunque sea por Google. Vale, pues comparto, ¿vale? Y empiezo. Si no se escucha algo o algo que no se entiende, yo de todas formas, a mitad de, o sea, tengo planificado para que paremos, ¿vale? Para que comentemos, debatamos, para que me contéis vosotros también cómo jugáis, antes de luego comentar el tema del videojuego, ¿vale? Y si hay alguna dudilla o lo que sea, pues me lo comentáis, o sugerencia, o aburrí, o sois libres de poner un emoticono ese que bosteza. Vale, pues presento. ¿Se ve, no? Asentí, muy bien, vale. Y se ve perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, y si jugamos otra partida, ¿no? Experiencias lúdicas, el aula de música, en concreto, pues como comentaba antes, hablaremos del videojuego Villaflamenco. ¿Por qué jugar en el aula? Primera parte de las cosas que he puesto, yo creo que principalmente porque te guste. Yo el otro día leía en redes sociales algo que me parecía, me dio que pensar, ¿no? Cuando hablamos de fomentar la lectura, por ejemplo, en el aula, ¿no? Y preguntaba, pues, como profesores, cuántos libros habíamos leído en los últimos 5 o 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a mostrar pasión en algo que a lo mejor realmente no me apasiona? Pues primero te tiene que encantar jugar. Por suerte, yo creo que a casi todos nos encanta jugar, porque es algo que está intrínseco, yo creo que en el ser humano, ¿no? Yo pues, siempre he jugado a las consolas durante pues, toda mi vida, desde que era pequeñito, mi Master System, mi Game Boy, hasta ahora cuando tengo un ratito me gusta jugar a mi PlayStation. Y entonces, pues yo en el momento que, sobre todo el año pasado, vi que
con las nuevas corrientes que hay, se podían aunar educación y videojuegos, pues para mí eso fue un descubrimiento, porque es un goce, porque me acerca al alumnado, en fin, ya lo iremos comentando. ¿Por qué jugar en el aula? Bueno, Sergio Kim Jiménez, que es cofundador del Gaming, World Gaming, el Congreso Internacional de Gamificación, ¿no? Que puso en el mapa España como uno de los sitios donde más se está innovando en cuanto a gamificación, aprendizaje basado en juegos. Dice una frase que me gusta mucho, dice, el juego permite crear una zona segura de aprendizaje donde el error está permitido y equivocarse mola. O sea, muchas veces nuestros alumnos, y lo hemos hablado, por ejemplo, cuando estábamos hablando también de las propuestas musicales y demás, tienen miedo a hablar en público, tienen miedo de equivocarse, pero en cambio cuando juegan quieren equivocarse. O sea, quieren que se le planteen retos, no quieren jugar y que sea fácil, y eso es lo que le engancha, ¿no? Conseguimos también a través del juego alcanzar objetivos planteados mientras nos divertimos. Así tenemos siempre al alumnado permanente conectado a la asignatura, permanentemente conectado al aula, no decae el interés. Obviamente, ¿por qué jugar? Porque sea divertido, porque facilita la interacción de contenidos, ¿no? Permite también un aprendizaje personalizado. De hecho, hay varios proyectos por ahí en los que se demuestra cómo se pueden superar problemas de aprendizaje de niños mediante el juego en el aula. También, obviamente, jugar fomenta el trabajo cooperativo, la solidaridad entre iguales. Es sorprendente a veces como alumnos que a lo mejor no son necesariamente amigos, ¿no? Pero cuando hay que superar algún reto en clase se ayudan, ¿no? Porque también lo hacen suyo, ¿no? Voy a mirar las caras de vez en cuando, por si... Vale, perfecto. Vale, que mira las caras y de repente pego uno. Entonces cambio el chip o saco la Game Boy. Y bueno, trabajamos una serie de habilidades y conocimientos necesarios para desenvolvernos en el siglo XXI. Yo creo que hay ahora un nuevo paradigma de la educación digital, ¿no? Ahora en nuestras propuestas pues encontramos gamificación, encontramos robótica, encontramos programación, ¿no? Que se ajusta mucho también al mercado laboral que se van a encontrar hoy en día, ¿no? También hay que reivindicar el papel de la creatividad. Y ahí reivindico el papel de la música, ¿no? Ser creativo o que la música en los planes de estudios cada vez esté más denostada y haya que pelearlo, pero la creatividad es fundamental luego para el mercado laboral, ¿no? Entonces, yo creo que hay que redefinir el trabajo del profesor, la formación, su desarrollo profesional para que vaya acorde pues, con los cambios que hay en la sociedad. He escuchado un Google Meet, no sé si algún mensaje por aquí. Una carita feliz. Vale, bueno, gamificación versus aprendizaje basado en juegos, ¿no? O ABJ. Siempre se ha jugado, yo creo, en el aula. O sea, no es un invento, yo creo, de los últimos 10 años. Pero es verdad que ahora con el desarrollo de las TIC y las nuevas tecnologías, pues se planteó, se creó la terminología esta de gamificación, ¿no? O ludificación, como quieren que se diga los de la RAE. Que no es lo mismo que aprendizaje basado en juegos. Es decir, en la gamificación, no sé si se ve ahí en el esquemita, en gamificación lo que hacemos es que insertamos mecánicas de juego en contextos que tradicionalmente no serían lúdicos. Por ejemplo, el Kahoot es gamificación porque, al fin y al cabo, creo que lo conoceréis todos, el Kahoot es cuestionario y luego tiene una clasificación. Al fin y al cabo estoy haciendo preguntas y respuestas, pero en vez de hacerle un tipo test, lo que estoy haciendo es que compitan. O sea, pongo mecánicas de competición, puntuación y demás, pero al fin y al cabo son digamos, mecanismos tradicionales, ¿no? Procesos tradicionales, al final un cuestionario, ¿no? En cambio, el aprendizaje basado en juegos, pues lo que utilizo son juegos que tienen fin educativo. De hecho, se lo enseñaba antes a los compañeros cuando estábamos probando. Justo hoy me ha llegado un juego que es de una gente de Toma que Toma, se llama el juego, un juego de cartas, que es un juego para aprenderlos para el flamenco. No sé si se ve, voy a ver si me sentís. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Se ve, ¿no? Pues un juego de cartas de una gente de Valencia que, bueno, tiene un proyecto para niños que están en riesgo de exclusión social a través del flamenco, ¿no? Y me ha llegado justo hoy, puesto ese aprendizaje basado en juegos, ¿no? Pues jugar con un juego de cartas, jugar con un videojuego, jugar con un juego de mesa, ¿no? También, como pone ahí, en general, en el aprendizaje basado en juego, el contenido normalmente está transformado, ¿no? Para la historia y para el escenario, y en cambio en gamificación, pues lo más importante suele ser el contenido, ¿no? El aprendizaje basado en juego, los contenidos, perdón, los juegos tienen definidas las reglas y los objetivos, en gamificación puede ser una colección de tareas, en aprendizaje basado en juego puedes perder, ¿vale? En cambio, en gamificación pues puedes perder o no puedes perder, simplemente puedes tener más o menos puntos o no tiene que ser una condición necesaria, ¿no? A veces puede ser gratificante o no la gamificación, aunque la idea es que sea gratificante, ¿no? Que sea lúdico. En aprendizaje basado en juego, pues prácticamente siempre la idea es que se diviertan, ¿no? Y obviamente, en los dos casos, pues la retroalimentación, es decir, tener un poco de feedback es muy importante para nosotros
Y luego comentaré cómo hacía yo el feedback con los alumnos, ¿no? Bueno, por ejemplo, de gamificación en clase de música. Esto me acuerdo de la última charla que di, qué raro, a vosotros se hará también no ver las caras cuando estás viendo a las personas, ¿verdad? no ver esta interacción. Ejemplos de gamificación en música, ¿vale? Algunos ejemplos son propios, de creación propia, y otros, por ejemplo, como este trivial musical, no es de creación propia, ¿vale? Tanto el año pasado como pues utilicé este trivial musical, no sé si lo conocéis, en el que, bueno, pues compiten por equipo y hay preguntas, pues, tanto de lenguaje melódico, como de dictado rítmico, como de audición de reconocimiento de intervalos, hay de 2 niveles, ¿no? Y yo lo utilicé, pues, en vez de, como tenemos por ley que hacer nuestra evaluación inicial, para en función de eso plantear nuestra programación, pues yo lo hice con nuestro trivial musical. Y fue una actividad muy divertida, los niños pues se picaban entre ellos, se lo plantearon como un reto, hicimos el 1, luego hicimos la segunda parte, porque querían continuar y querían pues, demostrar los conocimientes, sobre todo los de segundo y tercero de la ESO, pues querían ver que habían retenido durante el verano, que ahí parece que a algunos se les borra la mente, pues querían ver que habían aprendido, y entonces pues se hizo muy interesante pues trabajar la evaluación inicial así, ¿no? Luego tenemos una actividad que esta es la más antigua yo creo, que es el combate de notas. La utilizaba sobre todo con alumnos de guitarra porque era incapaz, tanto en escuelas de música como en conservatorio privado, que cuando eran pequeñitos se aprendieran las notas en la guitarra y en el pentagrama, las notas con líneas adicionales, o sea, la más grave, ¿no? Las que son más difíciles de leer para los niños, ¿no? Entonces yo lo que hacía es, en un momento de la clase, ¿vale? Pues durante un minuto tienen que acertar el máximo número de notas posible. En el instituto, como son más, lo he reconvertido y tiene un poco de show, ¿no? Es una actividad que yo utilizo cuando veo que el ánimo a lo mejor está un poco decaído o cuando veo que a lo mejor alguna dinámica ese día pues no me funciona o tenemos que ver algún aspecto más teórico y necesito remontar un poco. Ellos saben que cuando suena esta música, a ver si se escucha, se escuchará ahí más o menos, ellos saben que hay combate de notas. Entonces yo cojo un micrófono que no está ni enchufado y empiezo a decir, hoy combate de notas fulanito con 45 kilogramos, no lo sé, todo fibra, se va a enfrentar a menganita y entonces durante un minuto, que es la mitad de la canción, no sé si conocéis Tijuana Brass de Hell Harvest, la canción esta de para pa pam pa 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 pam pam, que es muy dada a los concursos, pues ellos tienen que durante un minuto adivinar todas las notas posibles, ¿no? Que yo voy marcando de forma aleatoria. Do, fa, sol, do agudo, re, mi. Y luego hay otro compañero, un compañero por cada concursante, que está contando el número de notas que va acertando. Si gana, pues tiene derecho a que otro compañero pues lo rete al día siguiente. Puede ser retado o a veces, porque hay algunos niños que no quieren salir o no quieren combatir, aleatoriamente pues elijo a un par de alumnos, ¿no? Y esto es una dinámica que la verdad es que funciona bastante bien y están pidiendo en las clases cuando vendrá el combate de notas. O están en tensión, que eso me encanta, ¿no? O sea, que no desconecten la clase, que ellos estén en la clase y estén está haciendo algo en el ordenador. Ya va a poner la musiquita y va a salir de clase, va a entrar otra vez haciendo gestos, celebrándolo y gritando. Y entonces están enganchados a la clase, ¿no? Y luego esto se hace mucho también, el tema de gamificar exposiciones, ¿no? Esta la tenía preparada, la tenía gamificada a través de ese símbolo de Quizzes, se me ha olvidado. Como estamos en pandemia y tienen que estar cada uno en su sitio, en el combate de notas estoy utilizando el editor de partituras gratuito Flat, ¿vale? Y la exposición, pues eso, exposiciones que se hacen en muchos sitios, exposiciones gamificadas. Yo tenía preparado todo el material y bueno, pues no se pudo hacer porque una semana antes pues nos confinaron, ¿no? Entonces, pues tenía el recorrido del Parque de las Ciencias, de la exposición Play de Música y Ciencias, pues lo tenía con una serie de preguntas y respuestas y tenían que ir compitiendo entre ellos. Iban a ir por grupos de 3 niños e incluso iban a interactuar también pues con los compañeros. Me refiero con los compañeros del Parque de la Ciencia, con Aarón, con el luthier, que ya habíamos pactado una serie de preguntas que le podían hacer. Y la idea, pues, que fueran al museo, pues, no como simples espectadores, ¿no? Sino que tuvieran actitud activa, que el museo o que esta exposición está muy chula, porque manipula instrumentos musicales, pero que fuera aún más motivadora, que nos facilitara la adquisición de contenido a través del juego, que permitiese, como he comentado, la interacción con los trabajadores y aprendiesen a formular las preguntas correctas a cada trabajador de los que había allí que estaban compinchados. Y bueno, pues no se pudo hacer, queda pendiente y me parece algo muy interesante y algo a implementar por todos estos museos que son tan interactivos y me parece muy, muy motivador. Seguimos. Hablando de gamificación, sigo con gamificación
hay una actividad también de este año que está funcionando muy bien que se llama el Adivina Canciones. El Adivina Canciones son unos vídeos que yo hago duran un minuto apenas. Ahí pues me pongo mi croma y entonces lo que hago es que yo pues toco una canción, es una actividad optativa, matizo. Entonces yo descompongo una canción, pues la descompongo en armonía, melodía principal, línea del bajo, si la tuviese, ¿vale? Y la toco. Entonces planteo un reto, tienen que acertar pues la canción o tienen que acertar el compositor. Y entonces mi objetivo es que aprendan a buscar pues, por redes, ¿no? Lo que pongáis, nativos digitales versus competentes digitales. Se habla mucho de que los niños y nuestros alumnos, niños y niñas, son nativos digitales porque han nacido en la era tecnológica, porque ya tienen los móviles al alcance de la mano, las tablets, pero luego no saben escribir bien un correo electrónico. Ponen el cuerpo del correo electrónico, lo ponen en el asunto. No saben buscar por Internet, no saben buscar por Internet. O sea, yo me he dado cuenta con esta actividad y ellos mismos que hemos tenido que trabajar en clase también técnicas de búsqueda. O sea, cómo ser conciso, cómo irnos a las diferentes pistas que yo voy planteando, porque yo voy tocando para que reconozcan auditivamente cuando vayan buscando la obra por Internet, pero voy planteando pistas, ¿no? En esta ciudad está el monumento al personaje iraquí. Otro doy, pues este disco, esta canción pertenece a un disco, entonces si es personaje iraquí, pues era Ciriá, de Paco de Lucía, ¿no? Pues no sé, pertenece al guitarrista más famoso de la historia, ¿no? Y entonces pues pongo detrás la foto de Paco de Lucía, ¿no? Van sucediendo distintas imágenes mientras que yo toco. ¿Qué ganan con esta actividad optativa? Pues insignia, como la que ve aquí abajo, ¿no? Cada actividad que hagan, que repito, que es optativa, pues ganan su insignia y diferentes niveles que le da privilegios luego pues para los exámenes que hago. Si hago pues 2 exámenes a lo mejor al trimestre, ¿no? El nivel, como veis, el nivel 1, pues puedes quitar una pregunta del examen, el nivel 2 puedes quitar 2 preguntas, el nivel 3 2 minutos más en el examen, el nivel 4 medio punto más del examen. Y es muy interesante porque lo hacen mucho. Yo pensaba que siendo actividad optativa no le iban a hacer tantos chavales y tantas alumnas, pero participan mucho y también niños con ciertas necesidades que aunque se le da más tiempo en el examen, pero pelean para tener esos 2 minutos más de tiempo en el examen. O sea, no quiere que se le regale, aunque tenga su adaptación y demás, ¿no? Pero no quiere que se le regale ese tiempo y te hacen esta actividad para ellos tener sus 2 minutos en el examen y estar más tranquilos. Y está funcionando bastante bien. De hecho, me he comprado ya mis focos y demás para que salga más profesional, porque en fin, no es fácil, no es fácil. Esto tienes que invertir, ¿eh? Tienes que invertir dinero en medios. Vale, en cuanto a aprendizaje basado en un juego, veis para acá, que se ve, en cualquier momento probablemente salga la mano y los pies de mi hija por ahí. Bueno, Gwen musical, ¿no? Este es un juego de cartas que creé yo a través de pues, distintas plataformas que hay por ahí para crear cartas, ¿no? Esta creo que en concreto es la de Hearthstone. Y bueno, está basada la dinámica en el juego Gwen, de si alguien es gamer por aquí, bueno, un juego de cartas que sale en el videojuego de Witcher, ¿no? Que si no habéis jugado el juego sonará a lo mejor de Netflix la serie, ¿no? Y bueno, surge, al igual que el videojuego, por la obsesión de que nos pudiesen confinar y también por el tema de tener materiales que fuesen free COVID, digamos, ¿no? Esto es una baraja de cartas, cada uno tiene la suya, cada niño puso 1 euro, tiene 22 cartas y entonces se dividen en 3 clases: compositores, intérpretes y constructores, ¿no? Entonces, los objetivos que aquí yo persigo, pues adaptar el juego a la realidad del aula, o sea, si yo creo el juego, pues lo adapto a mi realidad, favorezco la motivación de la alumnado por la asignatura, contribuye al aprendizaje pues, de todos estos personajes que son fundamentales para la historia, desarrollo la creatividad, porque ya os contaré más tarde, ellos propusieron también su propio mazo de cartas con otra temática, comprenden la necesidad de la cooperación entre gremios, porque esto luego tiene una dinámica en las instrucciones de puntuación, en la que, por ejemplo, si un constructor de guitarra pues lo asocia a un guitarrista, pues tiene más puntos. Afianza el aprendizaje del instrumento musical, así como la familia, porque también si consigo reunir a varios que son del mismo instrumento, varios pianistas, como sale, creo que era Rubinstein que lo he tirado, y las piernas de mi niña, pues tienen más puntuación. Y también anima al alumnado a que mediante la consecución de nuevas cartas, pues tengan que realizar las actividades correctamente. Es decir, ellos, si me hacen las actividades que yo propongo por Google Classroom correctamente, pues ellos tienen cartas extras que van a mejorar su mazo. Por ejemplo, si estamos viendo siglo XX o estamos viendo música electroacústica o música latina, no sé, pues a lo mejor pues en segundo de la ESO, pues John Cage, ¿no? Entonces vamos asociando cartas a esas actividades y va mejorando su mazo, ¿no?
y también relacionar artistas coetáneos, ¿no? Porque si yo tenía pues compositores de la misma época, pues también puntúa más, ¿no? Continúo. ¿Cómo de tiempo? Bien. Bueno, esto es un juego de Manuel Salazar, alias Lolo Profe de Música, que es un juego de rol que se llama Renacimiento. Os recomiendo también que visitéis su perfil porque hace actividades chulísimas, también aprendizaje basado en juegos, ¿no? Estamos en aprendizaje basado en juegos. Esto es un juego de mesa, juego de mesa de Renacimiento, en el que 6 equipos pues compiten por completar pues 3 misiones, tienen sus 150 monedas, y entonces pues pueden luchar contra el adversario, pueden comprar, y al final pues los objetivos son los que ahí tenéis, ¿no? Conocer los instrumentos característicos, conocer las obras y formas musicales más importantes del Renacimiento y describir personajes y músicos relevantes del Renacimiento porque tienen que, pues en ocasiones, combinar una partitura concreta del Renacimiento con su intérprete y demás, y la verdad es que es una pasada el juego, una pasada. El mapa, todos estos los materiales los tiene libres, que la verdad es que los compañeros son muy generosos y hay un montón de material, ¿no? Vale, ¿por qué gustan los videojuegos? Antes de utilizar el videojuego sí, y cómo lo adapto a mi dinámica, ¿no? A las clases. Esto que veo aquí es un poco de trabajo de campo, ¿no? Yo le pregunté a algunos alumnos por Google Chat que por qué les gustaban los videojuegos, ¿no? O sea, oye, ¿por qué te gusta jugar, no? Porque, en fin, me gustaría saber cuáles son las mecánicas que hacen que tú pues quieras mañana jugar o que un juego pues quieras jugarlo otra vez en semana o jugar con amigos, ¿no? Evidentemente, uno de los motivos dicen que es divertido, que sea acorde con tu gusto. Dice, pues, profe, pues si a mí me gusta el fútbol, me gusta jugar al FIFA y si juego a coches, pues me gustan los coches, me gustan el Need for Speed, ¿no? Le gustan coleccionar cosas que tengan sus retos, de ahí que yo le di vuelta y de ahí surge también lo del mazo de cartas, que sea coleccionable y vayan los niños a su clase con su mazo de cartas, que puede avanzar en el juego y consigas privilegios, también le llama la atención. O sea, hay muchos videojuegos que tú tienes privilegios para luego poder superar mejor ciertas misiones, ¿no? Pues igual, en la Divina Canciones consistía en eso. O sea, el alumno está enganchado porque supera ciertos retos que le dan privilegios luego, en este caso, para un examen, ¿no? Obviamente, la narrativa, esto me lo decía un alumno, además curioso porque el alumno que me lo decía es un alumno que falta mucho a clase porque no es muy inteligente, pero falta muchísimo a clase, porque tiene 16 años y va a lo justo, él calcula y va a los exámenes muy inteligente. Y es curioso cómo me hablaba él de la narrativa, de cómo el juego Assassin's Creed tal se basaba en el Renacimiento, mientras que el otro se basaba en la mitología. O sea, que adquieren conocimiento, es muy curioso, ¿no? Entonces, la narrativa es muy importante. Me contaba justamente este muchacho que la historia porque fuese amplia, interesante y acorde a la situación. Yo puedo hacer, por ejemplo, un escape room en el aula con unos recursos chulísimos, con lo que os comentaba antes, alguien lo conoce, con el cubo de Merge para realidad aumentada, pero si luego la narrativa de la historia que cuento pues no es interesante, pues la verdad es que pierde interés, ¿no? Colaborativo, dice aunque discuta, aunque no dijo exactamente discutir, ¿no? Pero dice, aunque tenga que coger a mis amigos, pero le gusta estar en desacuerdo en las dinámicas, le gusta pues eso, discutirlo, le gusta llegar a un consenso conjunto, ¿no? Y luego la ambientación, o sea, que el videojuego sea inmersivo. Me voy a darme el ejemplo del escape room, ¿no? Una dinámica que yo pudiese aplicar. Si yo hago un escape room con muy buenos recursos, con una muy buena historia, pero luego, por ejemplo, estamos en una escape room medieval, pero luego todos llevamos a lo mejor un chándal Adidas, pues a lo mejor cuesta que el alumnado pues se meta en la historia, ¿no? Videojuego en el aula. ¿Por qué usarlo, no? Según estudios, ¿no? Porque mejora la capacidad de atención, obviamente, porque en un videojuego pues, tienes que estar pendiente del detalle para encontrar la solución. Mayor habilidad para interpretar mapas. Yo cuando tengo el poco rato que tengo a veces para jugar un ratito, el último juego que jugué tenía que encontrar un tesoro a través de una foto y la foto era de un monte pelado que tenía que ubicar en un mapa, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues se trabaja la orientación, ¿no? Mayor rapidez en la toma de decisiones porque muchos juegos pues tienen su tiempo. Mejora la memoria de trabajo, es decir, retener una serie de conceptos para luego llegar a un resultado. Obviamente impulsa la creatividad del usuario y permite vincular pues, a las nuevas generaciones nacidas en la era digital pues, con los programas pedagógicos convencionales, ¿no? Al fin y al cabo, hablar su lenguaje, ¿no? Acercarnos un poco a su mundo audiovisual y entrando por ahí, o sea, no estamos cambiando los contenidos. Al final lo que estamos haciendo es ajustándonos al currículum, pero un poco a través de sus gustos para llamar su atención, ¿no? En este sentido, ¿se escuchaba? Voy a ver las caras.
¿Sí se escuchaba? Bien, ok, perfecto. Vale. Aparte de jugar, a mí me gusta llevar los videojuegos también cuando hago propuestas musicales. Hubo una ocasión que yo quería hablar de la Abertura 1812 de Tchaikovsky, que para los que no sé de música, está tan famosa que, por ejemplo, sale la película V de Vendetta. Bueno, no iba a hacer spoiler. Cuando sale la película, ¿no? En un momento clave, ¿no? Ahora la escucharéis. Y, bueno, en vez de ponerle la partitura o ponerle la orquesta sinfónica, que luego se lo puse, obviamente, y hablarle, pues, de los cañones de artillería, los cañones de artillería que están en la partitura, están orquestados y demás, y tienen su sentido por el tema de, bueno, los rusos cuando mencionan a Napoleón, etcétera, etcétera, les pongo el juego Sea of Thieves, ¿no? Y les cuento que se puede tocar esa partitura con diferentes instrumentos en el mismo videojuego y que un día, como un juego cooperativo y colaborativo, pues se juntaron 20 jugadores y decidieron, pues, tocar. O sea, decidieron tocar esa canción, incluso cogieron un barco pirata y para que se ajustase a la obra original, lanzaron también los cañones de artillería con el barco pirata mismo, ¿no? Os lo pongo un poquito para que lo veáis. Etcétera, etcétera, ¿no? Yo ya he captado su atención, he cogido un videojuego, le he hablado de que han tenido que robar un barco pirata para ajustarse a la obra y poder lanzar cañones de artillería, ¿no? Aparte aprovecho, porque hayáis visto que salen instrumentos pues, como la concertina, como la zanfoña, como el banjo, también por lo visto en el videojuego sale Waterphone, hablamos de instrumentos también, de un poco de organología, y al final acabamos pues, detectando la marsellesa, o sea, el himno nacional de Francia, dentro de 1812, y ya sí puedo introducirme en aspectos puramente, ¿no? Teóricos, ¿no? Pero dándole un poco de vuelta, ¿no? Utilizando el videojuego, porque a mí me encanta, y entonces, por final, como le pongo pasión. Juego formativo y divertido, y pongo entre interrogantes, serious game, ¿no? Los serious game son aquellos videojuegos que se crean para desarrollar una habilidad determinada. Por ejemplo, un juego para aprender matemáticas o un juego para el desarrollo neurológico para aquellos que pues, tienen Alzheimer o un videojuego de simulación para los que tienen que pilotar, ¿no? Pero pongo entre paréntesis porque la línea es difusa, ¿no? Porque es verdad que en estos juegos no se busca la diversión, pero al final son irremediablemente divertidos, ¿no? Y, bueno, os pongo un par de ejemplos. Assassin's Creed, que, bueno, si alguno juega, pues es una saga bastante famosa. En una de sus últimas versiones sacaron el Discovery Tour, en el que quitan toda la parte de batallas, toda la parte de lucha, y lo que hacen es que pues, tú puedes investigar y entonces hay una serie de misiones en las que exploras pues, el Antiguo Egipto, los romanos, las pirámides, Alejandría, puedes ver su vida diaria, por ejemplo, el sistema de regadío que utilizaban. En fin, es muy interesante y hay un movimiento en historia y geografía muy chulo en cuanto a utilización de los videojuegos, porque obviamente hay mucho videojuego que tiene trasfondo histórico, ¿no? Y en esa línea tenemos a Víctor Muñiz, que también os recomiendo que lo sigáis si no lo conocéis, Cuadernos de Heródoto, por Twitter, y tiene también su página web, que es lo que hace es que coge un juego que ya existe, que es Supremacy 1914, en el que, bueno, pues es un juego que está su contexto en la Primera Guerra Mundial, y él lo que hace es que crea pues, una serie de fichas, una serie de objetivos, una serie de retos, para que su alumnado, a través del videojuego, pues trabaje el contexto de la Primera Guerra Mundial y trabaje también pues cómo se construía y cómo había ciertas conspiraciones y estrategias de guerra y demás. Y os animo a que lo miréis porque también me parece un currazo. Continúo. Bueno, ¿qué ocurre?
Pues que geografía e historia, por suerte, sí hay, pues digamos, mucho videojuego que se puede utilizar, ¿no? Pero lo normal es que los juegos no se adapten a lo que los docentes estamos buscando, ¿no? Entonces, lo ideal que es, pues, crear tu propio videojuego, ¿no? Os pongo ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, pues con Geniali, que es quizá el que esté ahora más de moda, a través de plantillas, pues puedes crear contenido interactivo. Es verdad que a lo mejor el que ofrece menos interactividad como la conocemos en un videojuego, ¿no? De que tú puedes coger al personaje y entonces, pues, ir manejándolo libremente, ¿no? Pero bueno, por su sencillez, entre comillas, porque también hay cosas muy complejas, es la que ahora más de moda está. Tenemos Roblox, ¿vale? Que es para crear experiencias envolventes. No requiere saber programación, pero bueno, si se aprende un poquito de programación, pues también se pueden hacer proyectos muy chulos. Por ejemplo, creo que en un centro americano para trabajar tema de reciclaje, pues montaron una planta de residuos virtual, ¿no? Luego tenemos Minecraft Education, ¿vale? Que es un mundo abierto, controlado. El videojuego Minecraft pues, es famosísimo, ¿no? Y hay iniciativas también en este videojuego que son una pasada. Que lo tengo aquí apuntado, David Fernández, que es profesor de la Universidad Católica de Valencia, del grado de enfermería, pues quería huir de las clases magistrales y lo que hizo fue montar un hospital virtual en Minecraft. Y entonces ahí pues se reunían los alumnos con el profesor e interactuaban entre ellos y resolvían una serie de dudas. Y hay un movimiento también muy grande en cuanto a Minecraft, creo que era un concurso nacional de buenas prácticas. Luego tenemos Ren'Py, que este sí requiere programación, pero si aprendes un poquito de Python, yo creo que es la plataforma que mayor resultado saca en función del tiempo, porque es verdad que depende de qué plataforma, pues tienes que dedicar mucho tiempo a un tiempo que a lo mejor no tienes normalmente, ¿no? Ren'Py es para hacer novelas visuales, ¿no? O sea, se basa en la narrativa. No sé si recordáis pues estos libros que había rojos, que eran novelas interactivas, que decía, bueno, pues si vas a la página 4 te tiras por un balate y si vas a la 8 te tomas una Coca-Cola, ¿no? Pues más o menos esta es la historia, ¿no? De este tipo de plataforma, ¿no? Tú creas un árbol de decisión y, bueno, pues vas montando ahí tu historia. Y en este sentido, para final de curso, quiero hacer algo con esto, con los de arte escénica y danza, que ya os contaré, ¿no? Y, por último, el que nos ocupa, que es RPG Maker, RPG, que es un tipo de videojuego, role-playing game, en el que, bueno, tú coges un personaje y en un mundo detallado, pues vas tomando sus decisiones y vas moviéndolo, ¿no? Y es para hacer videojuegos de rol educativo. A mí, cuando lo conocí, pues me gusta porque mientras que en Minecraft, si no me equivoco, si alguien lo conoce, el alumno tiene que pagar por entrar, pero si no me equivoco, pero en RPG Maker, pues verdad que tú te compras como docente la aplicación, tú haces tu juego y demás, y luego tú ya lo exportas al formato que quieras, a Mac, a PC, al que tú quieras, ¿no? Y bueno, ahora hablaremos del videojuego un poquito. Y ahora yo me callo, interrumpo y quiero que vosotros me contéis cómo jugáis en el aula, si jugáis en vuestra casa, cómo lo aplicaríais y charlemos un poquito. Y así yo dejo de hablar, que yo creo que estoy hablando mucho.